Cordial saludo. A continuación, realizaremos la presentación de nuestro caso clínico quemadura solar de primer grado. Nuestro grupo está conformado por Juan Camargo, Gabriela Cortina, Joseph Villavicencio, Andrés Vergara y mi persona, Shirley Tirado. Nuestro enfoque en la realización del caso es el proceso inflamatorio debido al daño generado por la exposición a la luz solar. A continuación les presentaré los datos de nuestro paciente. Su nombre es Leider Samuel Olmos de la Hoz. Tiene sexo masculino. Su edad, 25 años. Tiene un lugar de nacimiento en Cartagena, Bolívar, un lugar de residencia de Barranquilla, Atlántico y un lugar de procedencia, Barranquilla, Atlántico. Tiene escolaridad pregrado, su ocupación es creador de contenido, la fuente es el paciente, e ingresó al servicio de urgencias el día 4 de junio del 2023. Motivo de consulta. Me quemé por el sol y me duele demasiado. Enfermedad actual. Masculino de 25 años de edad sin antecedentes de importancia, ingresa al servicio de urgencias del Hospital Universidad del Norte con un cuadro clínico de 8 horas de evolución manifestando que se encontraba en la playa y quedó dormido en posición de cúbito ventral expuesto al sol por más de 4 horas. Refiere aparición de signos inflamatorios locales como eritema, edema y prurito en región posterior de miembros superiores de forma bilateral, región escapular y parte posterior del cuello. Concomitantemente refiere dolor sin otros síntomas asociados. El paciente refiere que no utilizó ningún tipo de protección solar. Acude entonces al servicio de urgencias por agudización de los síntomas. Sobre todo refiere un aumento del dolor, motivo por el cual ingresa al servicio. Paciente no refiere antecedentes personales de importancia. Presenta apendicectomía a los 10 años. Tampoco refiere antecedentes familiares de importancia. Y tiene signos vitales normales. El paciente se encuentra orientado en lugar, tiempo y persona, y en el examen físico se encuentra una quemadura de primer grado del 10% que compromete la cara posterior de miembros superiores y región escapular. Hay presencia de eritema y no hay presencia de ampollas. Línea del tiempo. El 4 de junio del 2023, entre 11 de la mañana y 3 de la tarde, el paciente se expone al sol durante un periodo prolongado sin protección solar adecuada. A las 11:30, la piel expuesta se enrojece y comienza a doler. A las 11 de la noche, el paciente ingresa al hospital debido a que la piel afectada sigue enrojecida y no hay disminución del dolor. El 5 de junio del 2023, a las 12:30 de la madrugada, se realiza evaluación inicial del paciente, incluyendo una historia clínica completa, y en el examen físico se encuentra zonas de eritema y quemadura solar de primer grado. A la 1 de la mañana se exponen todos los síntomas y se transcribe tratamiento, y a las 5 de la tarde la piel se ve menos enrojecida y se alivian síntomas. Las quemaduras solares son un tipo de reacción aguda provocada en la piel debido a la exposición a rayos ultravioleta de la luz solar. Principalmente los rayos ultravioleta B son los que con mayor frecuencia causan este tipo de daño en la piel, y gracias a su longitud de onda intermedia logran atravesar los estratos de la piel hasta la epidermis. Para que estas ondas causen una reacción, deben ser absorbidas por unas moléculas o estructuras llamadas cromóforos, los cuales se excitan y causan una reacción fotoquímica. Los principales cromóforos son los ácidos nucleicos, las proteínas y los lípidos, predominando entre ellos el ADN. La piel se compone de 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis. A su vez, la epidermis se compone de 4 estratos: estrato basal, espinoso, granuloso y cornificado. En el estrato granuloso se encuentran los queratinocitos, que son también llamadas las células de la quemadura solar, que en nuestro caso se verán afectados por la radiación de los rayos UVB. Este daño se produce porque la capa de melanina sintetizada por los melanocitos para fotoprotección llega a un punto en el que ya no puede absorber más la radiación de estos rayos, y estos logran penetrar hasta el núcleo de la célula causando daño en el ADN. Por esto se llaman células de la quemadura solar. Ahora, si la exposición a los rayos UVB es muy prolongada, estos pueden llegar a causar ciertas alteraciones y mutaciones en la secuencia de nucleótidos del ADN, por lo cual se deberá activar en la célula una proteína llamada P53 que se encarga de parar la división celular para poder reparar estos daños en el genoma. Y en caso de que esto no sea posible, entonces se recurrirá a la apoptosis de la célula como medio de defensa. Las sustancias secretadas por las células centinela y las células afectadas en la zona de daño generan diversas cascadas de señalización que inducen una respuesta vascular. Esto en busca de alertar al cuerpo y movilizar células del sistema inmune que sean capaces de controlar, reparar y proteger a las células que se encuentran expuestas al daño generado por los rayos UV. Estas señales son también conocidas como patrones moleculares asociados a daño o DAMP, los cuales pueden ser reconocidos por las células de Langerhans.
Las células de Langerhans son unas células tipo dendríticas que se encuentran ubicadas en el estrato espinoso de la epidermis. Estas, tras reconocer a DAMP, van a ser activas y migrar hacia los ganglios, en donde estimulan la proliferación de linfocitos T vírgenes y su posterior migración a la zona requerida. Esta interacción con los linfocitos es posible gracias al complejo de histocompatibilidad presente en las células de Langerhans y a los receptores TCR presentes en las células T. Por otro lado, los queratinocitos activos van a ser de los primeros en actuar. Esto gracias a sus receptores NOD-like o NLR, que también reconocen a DAMP y generan distintas vías inflamatorias por medio del inflamosoma, el cual activa la enzima caspasa 1 que va a degradar a los precursores de la citocina inflamatoria interleucina 1-beta para producir su forma activa IL-1-beta, la cual actuará como principal mediador en el reclutamiento de leucocitos. Posteriormente, la histamina será producida gracias a la presencia de estas citocinas y otros agentes inflamatorios, desencadenando las principales respuestas vasculares. El estímulo de los rayos UVB directamente en el ADN causa la secreción de citocinas como la interleucina 1 o la interleucina 6 y otros factores proinflamatorios que son liberados por la degranulación de leucocitos cercanos al foco de células lesionadas en un proceso de necrosis o piroptosis. La consecuente acumulación de todas estas sustancias secretadas en tejido dañado funciona como un mecanismo quimiotáctico debido a la presencia de agentes inflamatorios que inducen presencia de mastocitos o basófilos, los cuales tienen en sus granulos histamina, una molécula que sirve como un mediador ante los receptores H1 que expresan las células endoteliales y al contacto causa la vasodilatación. Además de esto, se tiene una enzima fosfolipasa A2 que se expresa en células que están en un proceso de muerte celular. Estas, ante la exposición a los rayos UV, causan la liberación del ácido araquidónico, la cual toma la ciclooxigenasa y la convierte en una prostaglandina como la E2 y causa vasodilatación. Este proceso de cambios vasculares está mediado por una estimulación temprana de vasoconstricción, luego una vasodilatación que al entrar con el contacto con la pared del endotelio, toda esta serie de citocinas que están secretadas genera entonces un aumento en el flujo sanguíneo, un aumento en la viscosidad de la sangre y el cambio de presión, lo que induce entonces a un cambio en las uniones intercelulares de las células endoteliales, aumentando a su vez la permeabilidad y la extravasación de proteínas. Estos procesos facilitan la marginación, el rodamiento y la extravasación de los leucocitos, dando inicio al reclutamiento, donde estos se movilizan y se acumulan en el endotelio y por efecto de las citocinas producidas por los mastocitos e inflamosomas son activadas las células endoteliales y hay una mayor fijación en la pared vascular, donde actúan las selectinas inducidas por la estimulación de la interleucina 1 y los factores de necrosis tumoral, para posteriormente detenerse por una adhesión firme mediado por las integrinas que se encuentran en la superficie de los leucocitos y los correspondientes ligandos de las células endoteliales. Después de que se detienen los leucocitos en la superficie endotelial, migra a través de la pared vascular saliendo de los vasos sanguíneos. Tras haber salido de estos, son desplazados a los lugares lesionados por un proceso llamado quimiotaxis. Y tras haber llegado a estos lugares o focos de lesión, son activados por las células muertas y comienza el proceso de fagocitosis, donde primero se reconoce y se unen las partículas extrañas o lesivas con los leucocitos y después se da el engullimiento y formación de la vacuola de fagocitosis y por último se da la degradación de las células muertas y eliminación. Cuando ya no está presente el estímulo por rayos ultravioleta B, empieza el intento por volver a la homeostasis. Las células que repararon su daño estructural y genómico pueden reanudar la proliferación celular, pero se presenta un fenómeno llamado hiperplasia epidérmica, el cual consiste en la hiperproliferación de las células, lo cual aumenta el grosor de la epidermis. Esto como una protección futura ante posibles estímulos similares. Esta hiperproliferación no es visible macroscópicamente ni tampoco palpable, pero mediante un estudio histológico puede ser observada. Además, la regeneración de las células se va a dar desde el estrato basal hacia la zona más apical de la epidermis, y las células muertas van a sufrir un proceso de descamación que puede ser observado a simple vista. También va a permanecer un bronceado en la piel
debido a la alta producción de melanina en manera de respuesta.